las fracturas de radio distal. Bueno, entonces para comenzar, entonces podemos decir que la fractura de radio distal se define como la ruptura del hueso del radio en su porción más cercana a la muñeca, especialmente más o menos a unos 2 centímetros del extremo distal del hueso. Esta lesión representa la fractura más frecuente del antebrazo y una de las más comunes en la extremidad superior. El mecanismo más habitual por el que ocurre esta fractura es una caída sobre la mano extendida, lo que provoca una hiperextensión de la muñeca. Sin embargo, también puede producirse por traumatismos de alta energía, como accidentes de tránsito o actividades deportivas intensas. Es importante resaltar lo que es la epidemiología, ya que el 25% de las fracturas es de la población pediátrica y el 18% es como de ancianos. La incidencia suele ser de 2.5 de todas las visitas al servicio de urgencias. La incidencia como tal en edad es de 10 a 30 años de edad, más comúnmente debido a traumatismos de alta energía en individuos masculinos. Y mayor de 65 años de edad, más comúnmente debido a un traumatismo pues, de baja energía en mujeres con osteoporosis. Asimismo, pues en factores de riesgo que estén asociados está la disminución de la densidad mineral ósea, sexo femenino, menopausia precoz, raza blanca y deportes extremos. Para el mecanismo de producción, pues en sí el mecanismo de producción de una fractura se refiere a cómo ocurre la lesión básicamente, es decir, que estudia cómo las fuerzas externas que están siendo aplicadas sobre la muñeca se producen como las diferentes fracturas, ya sea dependiendo de la dirección, de la magnitud o ya sea como del punto de aplicación. En términos simples, pues explica como tal cómo se rompe el hueso desde un punto de vista físico. Las causas más comunes, como les había mencionado anteriormente, pues ya depende de qué población es en la que se encuentra, si es jóvenes o adultos mayores, ya que pues en jóvenes son traumatismos de alta energía, como tal, pueden entrar accidentes deportivos, caídas de altura, accidentes de tráfico, y pues en adultos mayores ya son traumatismos de baja energía, que son las caídas desde su propia altura. Y pues esas son las fracturas que voy a hablar pues posteriormente. En la siguiente diapositiva les puse como las fracturas más frecuentes, que son como la de Coles y la de Smith. Para la fractura de Coles, el mecanismo como tal es que cuando una persona se cae y apoya como su mano en el suelo con la muñeca extendida, es decir, hacia atrás, ¿qué va a pasar con la fuerza? Pues que la fuerza del impacto se va a transmitir desde la palma hacia el radio distal. Y esta fuerza lo que va a pasar es que va a ser compresiva, va a ser combinado como con un momento de extensión y va a provocar que el fragmento distal del radio se desplace hacia atrás y hacia arriba. Y lo que va a crear es una típica deformidad que es más llamada como en dorso de tenedor. Este mecanismo es especialmente común en personas mayores con huesos debilitados por osteoporosis, que en donde incluso pues una caída en estas personas pues puede ser suficiente pues para fracturar literalmente el radio. En la fractura de Smith, a diferencia pues de la fractura de Coles, pues ocurre cuando la muñeca está flexionada, pero ahora va a ser como hacia adelante durante el impacto. Y pues la fuerza como tal se va a transmitir en dirección contraria y va a provocar que el fragmento distal se desplace hacia la cara palmar de la muñeca y esto va a crear otro tipo de deformidad que es más llamada como pala de jardinero. Este mecanismo pues es menos frecuente que la de Coles, ya que pues normalmente las personas tienden a intuitivamente como a caer pues con la mano o pues con la muñeca extendida. Para la siguiente fractura es la fractura de Barton. Esta va implicada como tal las fuerzas de cizallamiento que actúan sobre la superficie articular del radio. Estas fuerzas pues ocurren cuando hay como un deslizamiento de los huesos del carpo sobre la superficie del radio, mientras se aplica como una carga axial. La carga axial básicamente es una fuerza paralela al eje pues, de un componente y lo que va a pasar es que el resultado va a ser
un fragmento marginal del radio que se va a fracturar y pues junto a eso también se va a desplazar junto con el carpo y lo que va a crear es pues como tal la fractura. Es importante mencionar que el radio articula principalmente con lo que es escafoides y el semilunar, formando pues la articulación radiocarpiana. Es por eso que en las fracturas intraarticulares, como lo es la de Barton, pues puede causar artrosis radiocarpiana. Y algo que se me había olvidado mencionarles es que hay como una diferencia entre lo que son las fracturas extraarticulares e intraarticulares, ya que en las fracturas extraarticulares, como tal, la línea no atraviesa ninguna superficie articular, o sea, no va a comprometer ni la articulación radiocarpiana o el cartílago articular, pues va a permanecer intacto. Y un ejemplo típico, pues es la fractura como tal de Coles. En las fracturas intraarticulares, pues la línea de fractura pues sí va a atravesar como tal la superficie articular y sí va a comprometer como tal la articulación radiocarpiana y pues va a haber por consecuencia pues un daño en el cartílago articular. Para la fractura de Hutchinson, pues esta fractura ocurre cuando la fuerza del impacto se va a centrar en el lado radial de la muñeca. Es decir, que se va a combinar un movimiento de abducción, o sea, como tal, como una desviación radial. La energía se va a transmitir específicamente en lo que es la estiloides radial y como pues se puede evidenciar en la imagen, pues va a causar una fractura aislada. Para la fractura el siguiente. Para la fractura de die punch, pues en este caso lo que va a pasar con la fuerza es que se va a transmitir directamente a través del hueso semilunar y hagan de cuenta que va a actuar como un punzón y va a comprimir la fosa semilunar del radio y lo que va a hacer la carga axial es que va a provocar como una depresión o un hundimiento en esa área pues de la superficie articular del radio. Y las fracturas por avulsión, que pues no la puse como tal en la imagen, pues en la diapositiva, pero pues es importante mencionarla, y es que estas fracturas por avulsión pues representan como un mecanismo distinto a los que mencioné anteriormente, ya que estas fuerzas se van a producir por tracción o arrancamiento, es decir que lo que va a ocurrir es que los ligamentos que se insertan como tal en el radio distal, o sea, principalmente en los estiloides radial o cubital, pues van a ser como sometidos a una tensión extrema. O sea, durante el movimiento brusco de la muñeca, la fuerza tiende a superar la resistencia del hueso y lo que va a pasar es que donde se inserta el ligamento, en lugar de romperse el ligamento como tal, se va a arrancar pues un fragmento óseo del sitio de inserción. Y estas fracturas pues son particularmente importantes porque aunque el fragmento óseo puede llegar a ser pequeño, pues siempre va a indicar como una lesión significativa pues compleja de la muñeca y pues frecuentemente se van a asociar con inestabilidades o luxaciones radiocarpianas. Y pues a colación les traje pues una frase que pues creo que tenemos que tener como importante, que es entender la biomecánica de cada tipo de fractura, pues es fundamental para el diagnóstico correcto y la elección del tratamiento más adecuado, ya que cada patrón de fractura tiene implicaciones diferentes para la estabilidad, la función articular y el pronóstico del paciente. Bueno, entonces, en cuanto al cuadro clínico, es característico y se manifiesta primero pues con dolor de forma intensa e inmediata en la región distal del antebrazo y la muñeca, y este se intensifica con cualquier intento de movimiento. Este se puede irradiar al antebrazo o a los dedos y en casos, digamos, ya cuando hay compromiso neurovascular, este se puede acompañar de parestesias o sensación de quemazón. Además, podemos encontrar la deformidad que es frecuente observar y palpar la muñeca con angulación dorsal del fragmento distal del radio. También hinchazón y edema, que pues obviamente va a existir una inflamación significativa en la región de la muñeca.
que puede extenderse a la mano y los dedos, y si el edema es severo puede generar aumento de la presión en los compartimentos musculares y pues esto puede presentar un riesgo de síndrome compartimental. Además, el paciente va a tener limitación funcional, va a presentar dificultad o imposibilidad para mover la muñeca y la mano, lo que afecta también la capacidad de prensión y los movimientos finos de los dedos. En cuanto a la palpación, se evidencia hipersensibilidad y dolor localizado al palpar la zona del radio distal y pues digamos que a veces es posible sentir la crepitación ósea. También podemos encontrar compromiso neurológico y vascular. Este puede revelar parestesias, entumecimiento o debilidad, especialmente en la zona del nervio mediano. Podemos encontrar también hematomas o cambios cutáneos, que estos son comunes pues alrededor de la muñeca y el antebrazo, así como cambios en la coloración de la piel, que pues son productos del edema o la isquemia. Entonces, en cuanto a las clasificaciones, tenemos esta que es la AOTA, que esta se divide en tres grandes tipos según el compromiso articular. Entonces, las tipo A, que son extraarticulares, son fracturas que no afectan la superficie articular del radio distal. Entonces, digamos, un ejemplo es la fractura de Coles clásica. Tenemos las tipo B, que son articular parcial, entonces estas fracturas afectan parcialmente la superficie articular, pero mantienen la continuidad entre la epífisis y la metáfisis. Y la tipo C, que es articular completa, estas son fracturas intraarticulares complejas con conminución y fragmentos múltiples que afectan toda la superficie articular distal. Ahora tenemos la clasificación de Fernández, que esta está basada en el mecanismo de lesión y patrón de fractura. Entonces, esta se divide en 5 tipos. Entonces, el tipo 1 son fracturas por Venn o doblamiento extraarticulares. Entonces, ahí sería, digamos, la de Coles o la de Venn. La tipo 2, las fracturas intraarticulares por cizallamiento, como Barton y Barton invertido. La tipo 3 son fracturas intraarticulares conminutas por compresión, como la fractura de Diepunch. La 4 son fracturas por avulsión ligamentosa, incluyendo fractura de estiloides radial o cubital, como la de Hutchinson, como nos había explicado la compañera. Y por último, el tipo 5 son fracturas conminutas complejas por traumatismos de alta energía, que digamos que se combinan mecanismos anteriores. La clasificación de Friedman, entonces esta divide las fracturas en 8 tipos según la afectación articular y presencia de fractura de la estiloides cubital. Entonces tenemos la tipo 1 y la tipo 2, que estas son fracturas extraarticulares. La tipo 3 y la tipo 4 son fracturas intraarticulares que afectan la articulación radiocarpiana. Las 5 y las 6, fracturas que afectan la articulación radiocubital distal. Y las 7 y la 8 son fracturas que afectan ambas articulaciones. Ahí digamos que en la imagen se logra ver todos los tipos. Y la clasificación de Mellon, por último, esta se centra en la fragmentación del radio distal. Entonces divide esta zona en 4 fragmentos principales: el eje radial, la estiloides radial, el fragmento volar medial y el fragmento dorsal medial. Esta clasificación evalúa el grado de conminución y desplazamiento, haciendo, digamos que énfasis en la afectación de la articulación radiocarpiana y su estabilidad. Para el diagnóstico, pues como tal el diagnóstico inicial se va a basar en la presentación clínica, pues con los signos y los síntomas clásicos pues de cualquier fractura, como lo es el dolor, pues ya localizado en la zona de la fractura y que va a aumentar con la movilización, la impotencia funcional, pues que ya es de ahí como la dificultad para mover ya la muñeca y realizar movimientos habituales que pues de la persona como tal. Y pues crepitación, sensación pues táctil o como tipo o audible como de roca, o sea, entre los fragmentos óseos al movilizar la zona. Y un punto clave es que vamos a
a evaluar siempre el estado neurovascular distal, con especial atención al territorio de lo que es el nervio mediano, ya que puede verse comprometido con este tipo de fracturas. Como tal, en el examen físico, pues a la hora de evaluar este estado neurovascular, siempre se va a evaluar lo que son los pulsos distales, la sensibilidad pues, del nervio mediano, que es principalmente el pulgar, el índice medio y parte del anular. Y pues también se va a valorar como la función motora pues, de la mano. En lo que es el diagnóstico como por imagen, la primera línea siempre van a ser como tal las radiografías. La radiografía simple con proyecciones básicas, que es la anteroposterior y lo que es la lateral. Estas siempre van a permitir como visualizar como desplazamientos de fragmentos o acortamientos radiales, inclinación y angulación de la superficie articular, o bien sea también pues la presencia de conminución, que ya es que cuando la fractura es donde en la fractura, o sea, el hueso se va a evidenciar como a múltiples fragmentos. Para la tomografía se va a pues, indicar cuando se requiere como mayor detalle anatómico y pues va a ser útil de pronto para evaluarla como en una conminución de la fractura, en una afectación intraarticular o hasta en una planificación preoperatoria en casos complejos. Y la resonancia pues normalmente no tiende a ser utilizada de rutina para la fractura en sí misma, pero pues está indicada cuando se sospecha de pronto de presencia de lesiones ligamentosas como tal. Para el tratamiento, el objetivo siempre va a ser restaurar como la anatomía normal de la muñeca para restaurar la función. Ahí pues los objetivos como tal están restaurar la longitud del radio, corregir la inclinación y versión del radio y distal, reconstruir la congruencia articular si la fractura pues es intraarticular, permite una movilización temprana para evitar la rigidez y asimismo pues también previene complicaciones como lo es el síndrome del túnel carpiano o la artrosis postraumática. Hay ciertos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de mirar la radiografía, que son como parámetros de inestabilidad, que está el desplazamiento interfragmentario mayor de 5 milímetros, la angulación mayor de 10 grados, acortamiento, conminución articular, la diastasis de la articulación radiocubital distal, la fractura de la cabeza o del cuello cubital, fractura asociada del escafoides o disociación escapolunar y el desplazamiento pues, de la fractura durante el tratamiento conservador. Entonces vamos a tener dos tipos de tratamiento, que va a ser como tal el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento conservador, ¿qué se va a tener en cuenta? Que se va a basar en una reducción cerrada o como tal una inmovilización con yeso. Estas van a estar indicadas para fracturas estables y pues para fracturas extraarticulares, es decir, que pues no afectan como tal la articulación. Como tal, en la inmovilización pues se va a realizar lo que es el vendaje enyesado pues desde la cabeza de los metacarpianos hasta lo que es el codo, y lo que va a hacer es que va a permitir el movimiento de los dedos pues para evitar edema y rigidez. Va a haber también pues controles radiográficos pues, semanales durante las primeras 3 semanas. Asimismo, pues puede durar 6 semanas aproximadamente, y ya después de ese tiempo lo que va a pasar es que se va a mandar como una fisioterapia pues para recuperar el movimiento y fuerza pues de la muñeca del paciente. Para el tratamiento quirúrgico, va a estar indicado para lo que son las fracturas inestables e intraarticulares. Cuando me refiero a fracturas inestables son los parámetros que les había mencionado anteriormente, y que hay algo importante que hay que mencionar en esto, es que la elección como tal del método quirúrgico debe individualizarse siempre en cada paciente, o sea, con las características que tiene, ya que el hecho de que, por ejemplo, sea extraarticular no significa que no necesite cirugía, puesto que pues, también se tienen en cuenta los criterios de inestabilidad pues, que les había mencionado. Entonces ahí las opciones quirúrgicas están las agujas de Kirchner, que son, pues, están indicadas como para fracturas extraarticulares con conminución dorsal metafisiaria y riesgo de desplazamiento secundario. Asimismo, pues también están las placas. En las placas
van a haber como dos tipos de placas, que son las placas voladoras del ángulo fijo, van a utilizar como tal tornillos que se van a fijar a la placa, y lo que va a hacer es que va a haber una mejor estabilidad, incluso en pacientes osteoporóticos. Y para las placas dorsales, pues actualmente no están tan aconsejadas pues por la alta incidencia de lo que es alguna tendinitis o rotura tendinosa. Y el fijador externo, pues se utiliza como tal el principio de ligamento taxis para reducción pues por tracción. Y ya. Entonces ahí les puse pues lo que es el tratamiento conservador, que era lo que les había mencionado de la reducción de fractura de radio distal, pues mediante la trampa para dedos está. Y pues lo de la inmovilización, que se utiliza la férula, por ejemplo, férula para pinzas de azúcar. Y bueno, ahí les mencioné lo de, pues ahí les puse una imagen de cada uno, que fue de la placa de bloqueo volar, de la fijación con aguja de Kirchner y las indicaciones pues que tiene cada uno. Bueno, en cuanto a las complicaciones, estas se pueden clasificar en agudas, subagudas y tardías. Entonces, en agudas, pues tenemos edema excesivo, que es la más frecuente y puede desencadenar otras complicaciones como rigidez digital o síndrome doloroso regional. También tenemos síndrome compartimental, que es una urgencia, ya que la presión pues, elevada en los compartimentos del antebrazo puede generar daño neurológico y vascular irreversible. El síndrome del túnel del carpo, pues va a haber una compresión del nervio mediano por edema o desplazamiento óseo, y pues esto puede requerir de descompresión quirúrgica. También tenemos infección posoperatoria, especialmente en fracturas abiertas o con uso de fijación externa, y reducción inadecuada, que esta puede derivar en deformidades y complicaciones funcionales. Por otro lado, pues tenemos las subagudas y tardías. Entonces tenemos la consolidación viciosa, que esta es la complicación más frecuente a largo plazo, donde la fractura se une en mala posición, y esto afecta la biomecánica de la muñeca, provocando limitación funcional y dolor crónico. Y pues esto puede requerir en algunos casos cirugía correctiva. También tenemos rigidez articular, la cual, pues, como dice la palabra, va a rigidez en la muñeca, también en los dedos y codos, secundaria a inmovilización prolongada. También puede haber edema persistente, dolor crónico o reintervenciones quirúrgicas. La rehabilitación temprana es como muy importante para prevenir esto. También podemos tener el síndrome doloroso regional complejo, que este es un dolor crónico intenso acompañado de cambios vasomotores, también sudoración, hinchazón y alteraciones tróficas en la piel. Digamos que es un manejo es multidisciplinario, y pues también podría incluir fisioterapia y pues soporte también psicológico. En la pérdida de reducción, desplazamiento secundario de fragmentos óseos. Esta es más común en fracturas inestables no fijadas, digamos que correctamente, y esto puede requerir, digamos, una reintervención. También tenemos ruptura tendinosa, que los fragmentos óseos o implantes pueden lesionar los tendones extensores, requiriendo reparación pues, de estos tendones. Y la inestabilidad radiocubital distal es una lesión asociada del fibrocartílago triangular o fractura del estiloides cubital, que esta pues puede provocar dolor, inestabilidad y limitación funcional. En cuanto al pronóstico, pues suele ser bueno, especialmente digamos cuando hay un diagnóstico y un tratamiento oportuno. En la mayoría de los pacientes pues se logra una recuperación pues de la función completa, aunque pues el tiempo total de recuperación y la necesidad de fisioterapia pues van a depender de pues qué tan compleja fue la fractura,
y pues el tipo de tratamiento y pues las condiciones de cada paciente. La recuperación promedio más o menos es entre las 6 y las 12 semanas, pero esto se puede extender, como ya lo había hecho antes, pues depende de cada paciente. Digamos que algunos factores que pueden influir en el pronóstico es la gravedad de la fractura, la edad del paciente y pues las condiciones de salud, unas enfermedades que tenga pues el paciente. También digamos que depende del tipo de tratamiento usado, entonces en el tratamiento conservador con yeso o férula, la inmovilización suele mantenerse entre las 4 y las 6 semanas. En el tratamiento quirúrgico en reducción abierta, aunque digamos, se coloca la inmovilización temporal posoperatoria, se busca iniciar, pues digamos que el movimiento de forma temprana, usualmente entre los 7 y los 14 días para evitar rigidez. Y digamos que aquí es muy importante la fisioterapia para recuperar la fuerza y el rango de movimiento y pues la función de la muñeca. En general se debe iniciar tan pronto como se retire la inmovilización o incluso antes en algunos casos postquirúrgicos. A continuación pues les trajimos un caso clínico y pues unas preguntas pues para las personas que quieran participar. Entonces pues lo voy a leer y ya al final pues hacemos las preguntas. María González, de sexo femenino, tiene 65 años, es ama de casa y su fecha de consulta es el 15 de julio. Y su motivo de consulta es: me caí y me duele la muñeca. Paciente femenina refiere que hace 3 horas sufrió una caída accidental en su domicilio mientras bajaba las escaleras. Refiere que al caer extendió la mano derecha para amortiguar el golpe. Inmediatamente después de la caída presentó dolor intenso en muñeca derecha, deformidad evidente e imposibilidad para mover la mano. Niega pérdida de conciencia, intensidad 8 de 10, de tipo punzante que aumenta con el movimiento. Antecedentes patológicos: osteoporosis diagnosticada hace 2 años, hipertensión arterial en tratamiento, quirúrgicos, colicistectomía hace 10 años, farmacológicos amlodipino de 5 miligramos día, calcio más vitamina D, alergias niega y familiares madre con antecedente de fracturas por fragilidad. En el examen físico, pues signos vitales: presión arterial 150-90, frecuencia cardíaca 95, frecuencia respiratoria 18, temperatura 36.5 y saturando pues 98. En el examen de la muñeca derecha, en la inspección, deformidad evidente en dorso de tenedor, edema importante, equimosis, palpación, dolor intenso a la palpación del radio distal, crepitación, movilidad, limitación completa por dolor, neurovascular, pulsos radial y cubital presentes, llenado capilar menor de 2 segundos, parestesias en territorio del nervio mediano. Entonces la primera pregunta es: ¿qué estudios imagenológicos pues solicitarían inicialmente? Radiografía, ¿no? Se le manda. Pues en esos casos se tendría que tomar una radiografía lateral y AP de muñeca, ¿no? Sí. Siguiente. Está bien, la radiografía simple de muñeca y las proyecciones pues anteroposterior y la lateral. En la siguiente, pues ahí se encuentra como tal la radiografía. Perdóname un segundito. Además de la radiografía de muñeca, en ese contexto de una paciente que se cayó desde su plano de sustentación por escaleras y que cayó con su mano en hiperextensión, ¿qué otra proyección pedirían o qué otra cosa sospecharían? Ya saliéndonos un poquito del tema de la fractura de radio distal o del tema que estamos hablando, porque es algo que también tienen que tener presente. ¿De pronto del codo, Doc? ¿Del codo? ¿Qué del codo? Que pueda presentar un... ¿Qué se dañaría en el codo? ¿Qué crees tú que se podría dañar en el codo como para pensar en el codo? De pronto para mirar que no haya una luxación del radio, del cúbito. Del cúbito, no necesariamente. ¿Qué otra opción pensarías? Cúpula radial. De la cúpula radial, sí.
Entonces, hay lesiones, sobre todo con el tema de la carga axial, es decir, ese paciente que va caminando y pone sus manos como defensa para no golpearse el rostro, sí. Pone sus manos, genera una carga axial sobre su muñeca, pero esa energía puede disiparse no solamente fracturando el radio, sino que se puede disipar por todo el antebrazo, ¿sí? Y puede producir una lesión que es frecuente, que se llama una fractura se llama Exel-Lopresti. La fractura del Exel-Lopresti es una fractura donde la energía de impacto de la muñeca cae, golpea el radio, puede fracturar el radio, la energía se disipa hacia el antebrazo, rompe la membrana interósea entre el radio y el cúbito y llega hasta la cúpula radial. Y como es un impacto de carga axial, la cúpula radial se impacta, golpea contra el capitellum, es decir, contra el húmero, y puede romper la cúpula radial. Entonces, cuando tienen un paciente que se caiga en ese contexto que lo describe, se cayó por las escaleras, puso sus manos y demás, también hay que valorar el codo y el antebrazo. Entonces, la recomendación es que pidan una radiografía de muñeca bilateral, como muy bien ustedes lo estaban nombrando, pero también no olviden que también el codo se puede afectar. Entonces, pueden pedir una radiografía de antebrazo y una radiografía de codo para mirar la cúpula radial. Y dentro de las radiografías de codo hay una proyección que se llama Greenspan, que es una proyección especial, como una proyección oblicua de ese codo, lateral oblicua, que les permite ver un poco más fácil la cúpula radial, pensando en la lesión que les estoy comentando de Exel-Lopresti. Entonces, por eso tenemos que pedir ese tipo de proyecciones pensando en que pueden presentarse ese tipo de situaciones. Pero lo básico, pues lo que hablamos, la fractura de radio distal, una radiografía bilateral, pero no olviden que se puede presentar también lesiones en el codo y en el antebrazo, y por eso también hay que sospecharlas y examinar el codo del paciente. Bueno, para ver si pues, que alguien se motiva a interpretar pues la y si no, pues yo lo digo. Pues ahí se podría pensar en una fractura de coles. ¿Una fractura de coles? Sí, bien. En la y puedes pasar a la siguiente. porción distal del radio. Pues como tal, como bien dijiste, pues sí es una posible fractura pues de coles. También pues en lo que es la proyección AP se ve pues una línea como de fractura transversal en lo que es la metáfisis distal del radio, y también pues tiene una posible impactación, acortamiento y una aparente angulación, y esos pues como los había mencionado son como parámetros de inestabilidad pues que puede tener la radiografía. Y en la proyección lateral ya es como tal la fractura, o sea, confirmada como tal la fractura del radio distal. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué complicación neurológica debemos sospechar dado el hallazgo de parestesias en territorio del nervio mediano? Si es nervio mediano, neurológica, debemos sospechar dado el hallazgo de parestesias. La pregunta sería, está mal, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían sospechar en este contexto que el paciente tiene una lesión del nervio mediano? ¿Cómo lo valorarían? ¿Cuál sería el examen físico o la parte física del paciente, clínica del paciente, perdón, que le llamaría la atención como para pensar en que tiene alguna lesión del nervio mediano en el contexto de una fractura de radio distal? Pues Doc, se podría pensar, por ejemplo, en la mano caída. No, mano caída. ¿Quién extiende la mano? Ahí tenemos el predicado. El nervio radial extiende la muñeca. Eso, entonces los extensores de la muñeca principales son el primero y segundo radial externo, o extensor campi radialis longus y extensor campi radialis brevis. Son los tendones que van desde el antebrazo, desde el codo, ¿sí?, hasta la muñeca.
Ellos son los principales extensores de la muñeca, esos son los músculos. Y esos músculos realmente están inervados por un nervio radial, en especial el nervio interóseo posterior del nervio radial, que es la rama motora del nervio radial. Entonces, la lesión del mediano no produce mano caída, sino es la lesión del nervio radial, ¿vale? Pero ¿cómo lo podrían ustedes sospechar clínicamente? ¿Qué tendrían que hacerle al paciente? ¿Cómo lo podrían valorar para saber si el paciente realmente tiene parestesias o alteración del nervio mediano? ¿A dónde tendrían que ir a mirar, a examinarlo? En las zonas autónomas, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas autónomas? El tercer y cuarto dedo, en las zonas laterales. No. Y el tercero. ¿El qué, perdón? El primer dedo y el tercero sería. No los puedes flexionar, extender. El primer dedo, o sea, el pulgar. ¿Sí? Sí. ¿Qué dirían? ¿Qué dice el resto? El resto de los que están conectados. ¿Qué dice Santiago? No estaría seguro. Bótese, al agua. ¿Cuáles son las zonas autónomas, como su nombre, su compañera decía ahorita, las zonas autónomas de los nervios de las manos? Que es algo importante, porque es que veo que la pregunta dice, y esto es como para echarle cabeza, parestesias en territorio del nervio mediano, ¿sí? Y hay unas zonas autónomas y hay unos dermatomas, son diferentes. Los dermatomas a las zonas autónomas, porque las zonas autónomas quiere decir que son propias de cada uno de los nervios. Los dermatomas son territorios sensitivos de los nervios, pero hay algunos dedos que comparten doble sensibilidad, como por ejemplo el cuarto dedo comparte una sensibilidad de un nervio y otra parte de la sensibilidad de otro nervio. Pero las zonas autónomas son zonas específicas para cada uno de esos nervios de la mano. Entonces, ahí es cuando hablamos. Por ejemplo, ¿Es como lo mismo que la prueba de Tinel? No, la prueba de Tinel y Fallen son para síndrome de túnel del carpo. Ajá. Uh-huh. Sí, entonces el síndrome de túnel del carpo es otra condición diferente a lo que puede ocasionarse con el trauma. ¿Sí? Okay. El contexto fisiopatológico es diferente. Puedes tú tener atrapamientos del nervio mediano sin desarrollar síndrome de túnel del carpo. El síndrome de túnel del carpo es algo crónico, ¿vale? Pero, ¿cómo saben ustedes cuál es la zona autónoma del radial, por ejemplo? ¿A dónde tienen ustedes que ir a valorar la mano del nervio radial? En el primer dedo, en el pulgar. Es en el primer dedo, pero hacia el segundo dedo. O sea, como la piel que hay entre el primer y el segundo dedo. ¿Y eso cómo se llama? La zona interdigital. Eso. Interdigital. El espacio interdigital entre el primero y el segundo dedo, ¿vale? Sí, entonces, el primer espacio interdigital es lo que nosotros llamamos la tabaquera anatómica. Ahí en esa zona es la zona autónoma del nervio radial, o sea, la parte sensitiva. Si ustedes sienten algún hormigueo, adormecimiento o inclusive anestesia, es decir, que no sienten nada en esa zona, póngale la firma que es el nervio radial el que está afectado. ¿El del nervio mediano a dónde? Nervio mediano hacia la yema del segundo dedo. Eso, hacia la cara palmar del segundo dedo. El pulpejo del segundo dedo. Es decir, la puntica del dedo en la región palmar, eso se llama el pulpejo del segundo dedo. Esa es la zona autónoma del nervio mediano. Entonces, ustedes tienen que decirle al paciente si le tocan ahí y siente disestesias, parestesias, hormigueo, como le quieran decir, en esa zona. ¿Y del nervio cubital cuál es? Meñique. El pulpejo del dedo meñique. El pulpejo del quinto dedo o de dedo meñique.
Entonces ya con eso ustedes saben directamente qué zonas autónomas son de cada uno de los nervios y de una vez van valorando cada uno de los nervios importantes de la mano. El radial en el primer espacio interdigital de la mano, el mediano en el pulpejo del segundo y el cubital en el pulpejo del quinto dedo. ¿Vale? Entonces, ¿qué complicación neurológica debemos sospechar dado el hallazgo de parestesis en territorio del nervio mediano? La pregunta es puntual. ¿Qué esperaríamos nosotros ahí? Una mano al predicador. Predicador, ¿no? Sí. ¿Qué dicen? Dijeron mano de predicador. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué dicen? Imposibilidad de hacer pinza. Imposibilidad para hacer pinza. ¿Qué otra cosa? Aclaración, la mano de predicador es una complicación tardía de una lesión alta del nervio mediano. Okay. Es decir, una parte motora. Sí, recordemos que los nervios son sensitivos y motores, ¿cierto? Entonces, la parte alta del nervio mediano, ¿sí? Tiene unas ramas sensitivas del nervio mediano y tiene una rama motora que se llama el nervio interóseo anterior. Si hay un interóseo posterior del radial, hay un interóseo anterior del mediano que es motora. Para que haya una mano de predicador, tiene que haber ya una afectación de los músculos de la mano, es decir, una atrofia de los músculos de la mano. Y es una lesión crónica, es decir, estamos hablando de por lo menos unos 6 meses de esa lesión del nervio mediano, del nervio interóseo anterior, como para que produzca la mano de predicador. ¿Vale? Entonces, digamos que es algo que se puede presentar, pero tardíamente, ¿sí? En la parte reciente o aguda del nervio mediano, ustedes van a encontrar disestesias en el pulpejo del segundo dedo, pero también vamos a tener algunas dificultades para la pinza, ¿sí? Para el que el paciente pueda tocar con el pulgar el segundo dedo, a que haga la pinza como si pueda agarrar un lápiz, por ejemplo, ¿sí? Esa pinza que se hace entre el pulgar y el segundo dedo, entre el pulgar y el índice, ¿sí? Se dificulta por lesión del nervio mediano. ¿Listo? Inclusive hay unas pruebas específicas para saber ese tipo de cosas, como la prueba de Froment, que es una prueba donde ustedes le piden al paciente que coja una hoja de papel. El paciente lo que tiene que hacer es no dejarla escapar, apretarla entre el pulgar y el segundo dedo y le jalan la hoja al papel. Si el paciente tiene que hacer flexión de la interfalángica para poder en algún momento evitar que le quiten la hoja de papel, es una prueba de Froment positivo, porque tiene una insuficiencia de los músculos flexores cortos, perdón, superficial y profundo del pulgar, por lesión del nervio mediano. Es un poco más complejo, pero a grosso modo es para que ustedes tengan una idea de que la musculatura de la mano está muy bien inervada, ¿sí? Y que tiene doble inervación. Entonces, esa prueba se llama la prueba de Froment, para que la busquen. Y la prueba de Froment les va en algún momento a mirar si el paciente puede tener alguna dificultad asociada al nervio mediano. Bueno, sigue con las preguntas. Bueno, entonces, bueno, este paciente requiere manejo conservador o quirúrgico, ¿y qué tipo de fijación recomendaría para esta paciente y por qué? Sí, requiere manejo conservador, se le coloca una férula de pinza de azúcar, ¿no? Y pues de radio distal sí, requiere una cirugía. ¿Qué dicen? Pues, Doc, yo lo que haría realmente sería iniciar con la colocación de una férula de pinza de azúcar para posteriormente, digamos, evaluar la posibilidad de hacer un TAC y determinar qué fijación podríamos hacer.
pero creo que podríamos irnos por una placa, pero no sabría cuál. Tal vez una placa en T y la colocación de tornillos. ¿Y por qué no unos clavitos? Unos clavos de Kirchner. Sí. Tiene antecedentes de osteoporosis, doc. También. Eso es un dato muy importante. Los clavos de Kirchner los utilizamos en pacientes que tengan stock óseo, un buen stock óseo en pacientes menores de 65 años. Okay. O que no tengan osteoporosis. ¿Y por qué no se da manejo conservador, por cierto? Por la deformidad. ¿Por qué no le pusimos una ferulitis para la casa? No. Del manejo. Tal vez por el propio desplazamiento óseo y por la lógica de la paciente, por la osteoporosis. ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Qué? 60 y algo. Tiene que 65, creo. 65 años, doc. Bueno. ¿Por qué no manejo ortopédico, por ejemplo? ¿Cuáles serían los criterios para decir que un paciente se opera o no se opera? La angulación, el desplazamiento, la impactación. Con los criterios de inestabilidad. ¿Y cuáles son esos? Pues lo del desplazamiento, lo de la inflación, lo de los... Bueno. ¿Desplazamiento de cuánto? ¿Angulación de cuánto? Doc, es que yo no estoy muy seguro ahorita, pero digamos que la pérdida de la altura radial, digamos que hay unas medidas que uno toma en las radiografías. Entonces está pues la pérdida de la altura radial, que creo que es que sea una pérdida mayor a 11 milímetros, entonces no me acuerdo, algo así. También se miden unos ángulos en la radiografía pues lateral. Pero ahorita no me acuerdo muy bien cuáles son, pero de acuerdo a eso uno puede definir si requiere manejo quirúrgico o no. Y es que no me acuerdo muy bien la radiografía, pero era una fractura metafisiaria. Entonces, si uno podría intentar una reducción cerrada y volver a hacer una radiografía para intentar hacer el manejo conservador. Ok. Sara, ¿qué decías? Doc, es que no me acuerdo, o sea, no sé si estoy equivocada, que ese tipo de fracturas tiene como unos criterios, que es como para determinar si se requiere manejo quirúrgico o no. No sé si estoy mal, que son los criterios de Lafontaine. Eso, los criterios de Lafontaine. ¿Qué dicen los criterios de Lafontaine? Los que me acuerdo es que es edad, si es mayor de 60 años. 60, pongámosle 65. Si hay fractura con minuta, sobre todo, es que no me acuerdo muy bien, me acuerdo de esos dos. Y si hay como un acortamiento radial también. Eso, entonces los criterios de Lafontaine son unos criterios que nos indican si el paciente requiere un manejo quirúrgico o no. Y dentro de ellos, los criterios está la edad del paciente. Cuando tenemos un paciente con edad superior a los 65 años, es indicativo de cirugía, precisamente por esa situación de mal stock óseo. 2, una conminución dorsal del radio. Entonces, ustedes ven que la parte dorsal de la muñeca esté conminuta. 3, que tenga una inclinación dorsal de la carilla articular. Normalmente la carilla articular va hacia abajo, hacia palmar, y la inclinación por encima de 20 grados, ¿sí? Es indicativo de manejo quirúrgico, ¿sí? Que tenga una fractura del cúbito a la misma altura, que haga que de pronto se haya una pérdida de la relación articular entre el radio y el cúbito, que es indicativo de cirugía. El acortamiento del radio también es indicativo de cirugía. Entonces, para esos criterios hay una ley que se llama la ley del 11-11-22, lo que decía Dani. Se llama la ley del 11-11-22. ¿Qué es del 11-11-22? Pérdida de la altura del radio con referente al cúbito, ¿cierto? De 11 milímetros, esa es la altura. Si pierde la altura del radio de la estiloide radial por debajo de esos 11 milímetros, es indicativo de cirugía.
La ley del 11-11-22, 11 grados de pérdida de la inclinación del radio sobre el cúbito, es decir, en la proyección AP ustedes ven que pasan una medida de inclinación entre la estiloide radial y el borde más cubital del radio, y si tiene una inclinación menor a 11 grados, es indicativo de cirugía. Y la pérdida de la angulación de la carilla articular en la proyección lateral, que es de 22 grados, o 20-22 grados, ¿sí? Esa dorsiflexión o ese cambio de la articulación de la radio hacia dorsal de 22 grados es indicativo de cirugía. Entonces se llama la ley del 11-11-22 para que no se les olvide, y de esa forma pueden ustedes saber si el paciente requiere o no requiere alguna intervención quirúrgica. ¿Qué definimos? ¿Cuándo definimos si es un clavo de Kirchner o una placa y unos tornillos? Pues dependiendo del stock óseo. Si el paciente tiene una fractura extraarticular, ¿sí? Un Coles o un Smith, con una edad inferior a 65, es posible que el paciente se le pueda hacer una reducción cerrada, le podamos fijar la fractura con un clavo de Kirchner. Pero si la fractura es intraarticular y adicionalmente es un paciente adulto mayor con un mal stock óseo, tenemos que fijar y estabilizar la fractura con una placa de radio distal, ¿sí? De las que quieran, la que ustedes quieran, de ángulo variable, dente, bloqueada, la que quieran. Lo importante es que sea una osteosíntesis con una reducción abierta. Yo tengo ahí una pregunta. Digamos que esos criterios de La Fontaine son absolutos, pero digamos, por ejemplo, yo he visto que a veces pacientes, no sé, que tienen más de 65 años, se les decide dar un manejo ortopédico, a pesar, digamos, que el único criterio que tengan es a la edad mayor de 65 años. ¿O tiene que ser un número de criterios para no inclinarse hacia el tratamiento quirúrgico? Pues eso se puede individualizar, ¿no? Pero, por ejemplo, si un paciente es muy abuelo, que no tiene como una actividad muy demandante, o sea, por ejemplo, solamente utiliza sus manos para comer y demás, no lo necesita para nada más, y tiene múltiples comorbilidades, pues uno trata como de mejorar un poco la inclinación, una reducción cerrada, un yesito y para la casa, ¿sí? Pero en teoría, la reducción abierta, o sea, la parte quirúrgica está indicada en pacientes mayores de 65 años, la mayoría. Ok, gracias. Bueno, y por último, la última pregunta, ¿cuál sería el protocolo de rehabilitación postoperatoria? Pues supongo que la movilidad temprana. ¿En qué momento lo empiezan a mover al paciente? ¿Cuál sería la idea? Después de 2 semanas. Recuerden que realmente la recuperación de la movilidad temprana la da la estabilidad de la fractura. Si ustedes en un procedimiento quirúrgico consideran de que la fractura está lo suficientemente estable con una placa, un tornillo, un fijador externo, unos clavos, lo que sea, ¿cierto? Ustedes pueden soltar esa inmovilización de una forma temprana. Lo que pasa es que hay algunos elementos que le dan más estabilidad que otros. Una placa con unos tornillos le da muchísima más estabilidad que unos clavitos de Kirchner. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos procedimientos quirúrgicos de reducción abierta, donde nuestra fractura está supremamente estable porque está agarrada con placas y tornillos, pues la idea es ese paciente soltarlo tempranamente. Es decir, a los 15 días ese paciente ya tiene que estar en terapia física de movilización pasiva de la muñeca. Cuando el manejo es netamente conservador y donde lo único que le da estabilidad a esa fractura para que pegue bien es el yeso,
pues tenemos que esperar hasta que el hueso sane. Es decir, que estamos hablando de más o menos de 4 a 6 semanas. Bueno, realmente 6 semanas. Entonces, por eso, con el manejo conservador, dejamos el yeso más tiempo. Obviamente sabemos que si el paciente requiere un procedimiento quirúrgico, es para rehabilitarlo lo más rápido posible, porque el paciente exige que tiene que reintegrarse a su vida cotidiana lo más rápido posible. Entonces, esa es la ventaja de la cirugía versus el manejo ortopédico. Pero si yo soy un abuelito de 80 años y no necesito mis manos como con tanta urgencia como el muchacho que es guitarrista y que toca guitarra o que es pianista, pues yo le puedo dejar ese yeso 6 semanas. A las 6 semanas le retiro el yeso y le inicio su terapia. Eso va pues muy individualizado. Básicamente lo que hablamos. Sí, señor. Y listo, muchísimas gracias. Preguntas, muchachos. La verdad no, fue una exposición bastante completa. Todo claro, Doc. Cuando no hay preguntas es porque todo quedó muy claro o nada quedó claro. Pues igual sigue siendo un poco más complejo el tema de entender el tema de la inervación de la mano, ¿no? Creo que se puede estudiar un poco más. Sí, hay que repasar mucha anatomía y es importante que ustedes conozcan eso. Como les decía en el taller de movilizaciones para los que estuvieron, más allá de decir hay que poner placas, tornillos, porque decían grandes profesores de la ortopedia, decían eso lo puede hacer hasta un simio entrenado de poner placas y tornillos. Pero la diferencia de nosotros a cualquier otro profesional es que tenemos que tener presente algunos conceptos básicos de anatomía, de fisiología, de biomecánica, más allá de solamente saber qué le vamos a poner, si placas, tornillos, clavos y demás. Entonces, la anatomía es fundamental y por eso la insistencia en que tienen que repasar mucha anatomía para que se den cuenta cómo funciona. ¿Sí? Y de esa forma entender el comportamiento de las lesiones asociadas a esas fracturas, ¿sí? Como lo que hablábamos ahorita del nervio mediano. ¿Qué otra pregunta tienen de casualidad? Por ejemplo, ya para comentarles, el pulgar tiene flexores para poder flexionar el dedo gordo de la mano, o sea, el pulgar. Ustedes tienen que utilizar 2 nervios, el mediano y el cubital, porque el flexor del pulgar tiene un flexor largo y un flexor corto, y el flexor corto también tiene una rama superficial y profunda, y la parte superficial está inervada por el interóseo anterior, el ramal mediano, mientras que el flexor corto profundo tiene una inervación por parte del nervio cubital. Entonces, digamos que una suple la otra, pero ustedes pueden saber clínicamente si el paciente tiene una lesión del mediano o tiene una lesión del cubital. ¿Sí? Entonces, esos pequeños detalles de inervación son cosas que uno tiene que recordar para entender la anatomía de la mano. Y es solamente la mano, ¿sí? Que es una estructura bastante compleja, pero que si uno la aprende bien, pues ya después no se le olvida. Bueno, entonces no hay preguntas por lo que veo. Creo que por ahora no. Listo, mucho que estudiar. Sí, verdaderamente sí. Eso, hay que repasar muchísimo el tema de la anatomía. Hay muchos videos por ahí. Si no les gusta leer la Netter y leer la Target o Moore o cualquiera de esos libros de anatomía,
Pues hay muchos videos prácticos que ustedes pueden conseguir en internet, YouTube y demás, que les puede de verdad ayudar a repasar mucho el tema de la anatomía y les va a servir mucho para el tema de ortopedia. Realmente para todo. A donde vayan ustedes, por donde vayan a rotar, es necesaria la anatomía. Sea gineco, sea pediatría, sea medicina interna, sea cirugía general, tienen que saber y recordar anatomía, si no, graves. Entonces, nada muchachos, muchísimas gracias por la charla, estuvo bastante completa, felicitaciones para las niñas expositoras, estuvo muy chévere, un casito clínico bastante interesante. Entonces, nada, si no hay preguntas, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Doc.